Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de una serie de conceptos que se utilizan en el día a día muchas veces, pero también se utilizan mucho en astrología. Por un lado son los conceptos emoción y sentimiento. No son lo mismo. El sentimiento es tuyo, te pertenece. Yo siento esto. De alguna manera se elige también. Uno elige cómo sentirse con las cosas. En cambio, la emoción es una reacción al exterior. Uno no elige sus emociones. Es una reacción instantánea. Entonces, cuando decimos esto que me has dicho me ha hecho sentir de esta manera, no es del todo correcto. O sea, esto que me has dicho ha movido esta emoción en mí. Y yo después elijo qué sentir con esto. Y ese sentimiento nos pertenece. La emoción no nos pertenece. Es una reacción animal, de alguna manera. Emociones y sentimientos en astrología pertenecen a la luna y sentimientos de alguna manera también pertenecen a Neptuno, porque es como una octava superior, es un refinamiento de la emoción. La luna en ese sentido, que también el mundo de los sentimientos también es lunar, pero la luna en ese sentido es más visceral y es más de reacciones inconscientes, de emociones. Y Neptuno sería más de sentimientos. Neptuno y Escorpio, que sería el otro signo de agua, o sea, Piscis, Cáncer. Escorpio también combinaría las emociones más extremas y precisamente las transforma en sentimientos, hace esa alquimia. Los otros dos conceptos que de alguna manera tienen que ver con Quirón es intuición e instinto. Quirón es medio caballo, medio hombre, el sanador herido. Es medio caballo, medio hombre. Y Quirón de alguna manera lo que nos indica es que para sanar hemos de equilibrar ambas partes. O sea, hemos de aceptar nuestro animal y hemos de aceptar nuestra parte humana que tiene esa capacidad de espiritualidad. Une el mundo de lo transpersonal con el mundo de lo social y lo personal. ¿Qué diferencia hay entre intuición e instinto? La intuición, que de alguna manera sería de Neptuno y de Urano, Urano en su vertiente más de conocimiento intuitivo, instantáneo, y Neptuno en la percepción intuitiva, la percepción fina de aquello que no vemos pero intuimos. La intuición nos da dirección, nos da una dirección. Intuyo que es por ahí. Intuyo que es esta cosa, intuyo que lo que conviene es aquello. Nos da una dirección sutil y está conectada con la parte transpersonal de Neptuno y de Urano, con esa parte refinada y espiritual. Y es una parte que de alguna manera tiene buena prensa, la intuición. Todos somos muy intuitivos y todos o queremos serlo, y está bien. O sea, la intuición hay que hacerle caso, pero cada vez estamos más desconectados de lo que es el instinto, porque no tiene tan buena prensa. ¿Por qué? Porque el instinto es nuestro animal. Es el cuerpo que tenemos que viene de una genética animal. O sea, viene de un pasado animal y presente.
pero nos vamos alejando cada vez más de esa naturaleza corporal, de esa naturaleza instintiva, que así como la intuición se colocaría arriba, por la parte del corazón o de la cabeza, Neptuno, Urano, diría, el instinto es de las tripas. El instinto es puramente corporal y es como la emoción también, es una reacción a algo y es instantánea y la perdemos de vista enseguida. Por instinto sabemos al momento si alguien nos está mintiendo o no. Por instinto sabemos si algo está bien o algo está mal. Por instinto es un mecanismo de supervivencia. No es como la intuición que nos da una dirección, el instinto es una reacción. Es un mecanismo de supervivencia animal. Cuidado, sí, no. Y lo sabemos. O sea, no sabemos por qué, pero algo en la tripa nos dice que sí, que lo sabemos. Y el instinto es de Plutón. El instinto es del subsuelo y es ese psiquismo profundo de Plutón que sabemos. Pero como dura muy poco, porque eso después se transforma en sentimiento. O sea, siento que, ahí ya no hay instinto. O sea, cuando siento que, ya el instinto se ha desvanecido. Como cuando soñamos por la noche, nos despertamos y nos acordamos de un sueño impresionante y cuando a los 5 segundos ya no hay manera de recuperarlo, si nos despistamos un poco. Sentimos que hemos tenido un sueño, pero ya no sabemos cuál es. Entonces el instinto, como es el mecanismo más fuerte que tenemos y más certero que tenemos de saber algo acerca de, al momento, hay que hacerle caso, hay que escucharlo. Yo cada vez que mi instinto me ha dicho en el instante, no vayas por ahí, porque es más reactivo, es más se mueve más como reacción al no que como el sí de la intuición. No vayas por ahí. O este te está mintiendo. O cuando he hecho caso, me ha ido bien. Cuando no he hecho caso, después se ha confirmado. Y muchas veces me ha pasado de decir, sí lo sabía. Haz caso de tu instinto, sin juzgar, sin grandes juicios, pero haz caso de eso desde las tripas que te dice no o sí. Normalmente la reacción del no en el instinto es muy clara. Es muy clara porque es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de supervivencia que te indica peligro, que tienen los animales, muy, muy desarrollado. Un animal, una persona que le pueda hacer daño, muchas veces lo sabe y no se acerca. Hay que hacer caso, porque es un mecanismo maravilloso que tenemos y que hemos aprendido, a base de culturización, hemos aprendido a no hacerle caso a uno de los mecanismos de supervivencia más potentes que puede tener el ser humano. Entonces, hacer caso a ese instante de certeza, que no es intuición, es instinto. Hasta luego.